Andrés Hernando Luna Osorio, es nuestro compañero abogado de la Universidad de Santo Tomás Bucaramanga, especialista en Derecho Constitucional, en Sistema Acusatorio, máster en Derechos Humanos, estancia académica y de investigación en Alemania, juez penal de circuito especializado en Bucaramanga y ha desempeñado diversos cargos también en la rama judicial. Es docente de pregrado en varias universidades y autor de libros y artículos relacionados con derechos humanos y derecho procesal penal. Facilitador de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y de la Embajada de Estados Unidos en Colombia. Ha orientado cursos tanto en Colombia como en México y también es miembro del Instituto Colombiano de Derecho Procesal. Andrés, pues es conocido nuestro, hemos trabajado con él, hemos tenido el gusto, el honor de trabajar con él en varios grupos de estudio académicos y pues nos va a colaborar hoy con una presentación sobre la estructura dogmática del delito de concierto para delinquir, sobre el que tema que habíamos propuesto hacía varios días. Para contarle a Andrés, este ejercicio del conversatorio de jueces penales del área penal es un ejercicio que desarrollamos en la sala todo el último miércoles de cada mes en horas de la tarde, desde hace ya muchos años, si mi memoria no me falla, desde el año 2004 ya estamos realizando esta actividad. Ha sido muy útil, muy productiva y ahora pues la virtualidad también nos ha permitido poder continuarla. Entonces, bienvenido Andrés, lo escuchamos hermano y muchísimas gracias por su colaboración y por sus aportes. Muchas gracias, doctor John Jairo, a su merced, al doctor Juan Carlos Socha, al doctor Niño, miembros de la Sala Penal del Tribunal de Armenia, a todos los jueces de Quindío, de jueces penales, promiscuos en todas las categorías. Pues es un gusto realmente para mí poder de atrevido, poder hacer algunas observaciones, precisiones muy concretas. Primero que todo, felicitarlos por este ejercicio que hacen. No es común que haya ese nivel de cohesión y de diálogo, lastimosamente, entre algunos tribunales y jueces pues municipales o de circuito. Esto se ha ido, ya sabemos todos por qué, esto se ha ido mermando porque pues a medida que entran por el concurso de méritos varios magistrados y que son compañeros de pupitre, de sala, de conocidos de nosotros, se va cada vez fortaleciendo más estos lazos académicos tan importantes, ¿no? Entonces, los felicito porque tienen una gran sala penal, tienen muy buenos jueces, tienen unos magistrados excepcionales. Conozco las calidades, gracias a Dios, del doctor John Jairo, el doctor Juan Carlos, y sé que están en muy buenas manos. El Tribunal de Armenia, como siempre, un referente, ¿no? Inclusive referente hasta para el inicio del sistema acusatorio. Entonces, los felicito porque, pues, pues es mejor que un tercero los felicite, ¿no? O que tal vez ustedes lo consideren como algo muy rutinario y correcto que lo hagan cada mes, pero eso no es muy normal, no es muy común dentro de los distritos judiciales. Bueno, hecha esa pequeña introducción que pues me nació así como quien dice hacerla directamente, vamos a hacer unos apuntes sobre la estructura de este delito contra la seguridad pública del concierto para delinquir. Son algunos apuntes, ¿no? Es decir, no quiero aquí, quiero dejarlo desde muy claro, o sea, puede que varios de ustedes, si no todos, tengan la misma o mayor solvencia sobre el conocimiento de esta figura, pero con toda la humildad y toda la sencillez, yo solo quiero hacer unas pequeñas precisiones, compartirlas, para al final, yo creo que no me demoro más de 30 o 35 minutos, voy a tratar de contabilizar, para al final, pues me parece más, pues, que aporta más o mucho más interesante que nos escuchemos algunas preguntas que tenemos y busquemos qué aproximaciones de solución
existen, ¿no? Tal vez que yo no las toque o que sean temas inmediatos o ya urgentes, muy imperiosos. Entonces, esa va a ser la dinámica. El material se los voy a compartir. Ya voy a compartir pantalla. Hay un código QR. Si ustedes lo escanean con una cámara de celular, les abre una página en internet donde pueden descargar el material. No es mayor cosa, son 32 páginas de la conferencia, tampoco es nada del otro mundo, pero para que lo tengan, para que quede como un soporte, ¿no? Y no solamente yo ahí hablando cáscara en la cámara. Bien, ya voy a poner entonces acá el cronómetro para el tema. Voy a permitirme compartir la pantalla. Ya la estamos viendo. Ya se ve, ¿sí? Ah, perfecto. Entonces, ahí está el código QR, lo que les digo, le pueden con la cámara escanearlo y ya les abre inmediatamente una página donde está. Que les doy ahí un segundito para que lo hagan y listo. Pues para que cuenten con el material. Al final también el material, al final también en la última página de la diapositiva también aparece el código, por si alguien tal vez llega tarde o no lo logra tomar. Bien, entonces, estructura del concepto para delinquir. Bueno, ahí quedó como si fuera en latín. Del concepto para delinquir. Más que todo, la reflexión va encaminada hacia un estudio tal vez del penal especial y el penal general. Eso no quiere decir que como todo es un todo, pues también tengan una relación muy fuerte con el derecho procesal, de medios de investigación, de hechos jurídicamente relevantes, o bueno, de vencimiento de términos, no sé, varios temas, pero principalmente, digamos, sustancialmente va dirigido a la parte especial y a la parte general, sí, como para no olvidar que también son aspectos importantes que discutir. El delito para concierto el delito del delito de concierto para delinquir es un continuo en la política criminal del Estado colombiano. Voy a soportar esta afirmación haciendo un paneo histórico que nosotros, que ya tenemos un poquito más de tiempo y experiencia, sí nos es interesante. ¿Sí? ¿Te acuerdan cuando en la universidad decían, vamos a ver la historia? Yo no sé qué, la historia, eso no interesa. Pero nosotros ya sabemos que la historia sí es importante. ¿Sí? Ya sabemos cómo pesa la historia legislativa, principalmente. No voy a hacer un análisis histórico de todo el tema, pero sí legislativa de dónde proviene y para soportar esta afirmación. Es un crimen, es un delito que es bastante antiguo, inclusive desde la Nueva Granada, sin perjuicio de que con anterioridad, muy, muy claramente, y creo que evidentemente también existiría su persecución por las leyes de las Indias o leyes que aplicaban en España, pero principalmente vamos a ver de la Nueva Granada en adelante para que veamos que no ha omitido ningún código penal desde el primer código penal conocido en Colombia, el delito de concierto para delinquir. Lo ha tratado de múltiples formas, de diferentes bienes jurídicos, y siempre ha estado el interés de crear esta clase de conducta. Esta clase de conducta es bien interesante porque es un reto tal vez para nuestro conocimiento, que está comúnmente encasillado en los delitos resultativos o en los delitos de efectos o de consecuencias. Me explico. Nuestra práctica judicial nos aboca generalmente a delitos que están en la fase ejecutiva o próximo a la fase ejecutiva. Tal vez que lo más alejado que podamos generalmente entender son delitos de tentativa, y con todo y eso la tentativa algunas veces no es fácil tampoco lograr consolidar un criterio y un momento procesal, y según las diversas teorías y tipos penales, de momento consumativo, explicando bien el verbo rector o las finalidades de cada tipo penal.
En cambio, esto es un reto porque estamos ubicados en la fase meramente de preparación del delito. Y aunque concurren con muchos delitos que sí son de fase ejecutiva y que sí son resultativos, algunas veces el reto, que yo le llamo, por no decir dificultad, está en escindir el concierto para delinquir de los delitos que concursan con el mismo y que son resultativos, y también concebir correctamente este delito de fase preparatoria. Ahí está el reto. Y digo que no es muy común, porque dentro de los delitos de fase preparatoria, el más común de todos es el delito de concierto para delinquir. Existen otros, sí, que asonada, que rebelión, que conspiración para cometer delitos militares o delitos contra la administración pública, no sé, apología al genocidio. Mm, bueno, no, obviamente no quiero abarcar todos, pero instigación a delinquir, no sé. Pero, pero creo que podemos afirmar todos nosotros que el delito de fase de preparación, que es más común y más recurrente, es el delito de concierto para delinquir. Pero con todo y ello, entonces vemos que tampoco es tan común que los delitos de fase de preparación estén aquí dispersos o dispuestos en la práctica judicial. Los jueces penales de circuito especializado sí tienen casi, pues no decir que todos los delitos unidos con esta especie delictiva, y obviamente los jueces de garantías que conocen las fases preliminares evidentemente también deben proyectar la diferencia o digamos régimen distinto del momento de iter criminis donde ocurre este crimen. Entonces, esa es la primera reflexión que quiero hacer, es una reflexión de política criminalmente siempre ha estado, ya no es algo supremamente novedoso ni de ciencia o dogmática alemana o que provenga, no sé, de diversas teorías de anticipación de la tutela penal que nos sorprendan a través de un nuevo funcionalismo. No, no, realmente no. Realmente, tal vez desde hay un libro muy interesante de Angélica Romero, que es una profesora de creo que de la Nacional, pero es doctora en Friburgo de Brisgovia. La tesis de ella es sobre los antecedentes históricos y habla de la lectura, inclusive desde el derecho romano, de los delitos de asociación o de banda, como se llaman, ¿sí? Delitos de asociación o de banda, que este sería un delito de banda según el Código Penal alemán, el Strafgesetzbuch. Bien, entonces, pues empecemos. La introducción pues, es la misma que acabo de ofrecer. Vamos a revisar entonces un poco de los antecedentes o anales históricos, ¿sí? Tenemos el Código de 1837, inicia la Nueva Granada. Primer presidente de Colombia, José Ignacio Márquez, redactor Francisco de Paula Santander, ¿sí? Dentro del libro 2, capítulo sexto, estaba compuesto como llamémoslo bien jurídico, aunque en realidad no lo era, pero como una agrupación de delitos autónomos, la cuadrilla de los malhechores. Entonces, se señalaba del 270 al 284 que la cuadrilla de malhechores es la reunión o asociación de 4 o más personas. Vean que este término es interesante, ¿no? El de 4 o más personas mancomunadas para cometer juntas operadamente, pero de común acuerdo, algunos delitos o delitos contra personas, propiedades públicas o privadas. ¿Sí? Habla de los jefes, pues disculpen la redacción, ¿no? Pero estamos hablando de la redacción y la escritura de 1800. Los jefes, directores y promotores, solo por serlo, aunque no cometan otro delito, serán castigados por una sanción, ¿sí? Entonces vemos que no es un tema moderno, ni que la anticipación de la tutela penal sea, no sé, una novedad de la Convención de Palermo de 2000 sobre delincuencia organizada, o que sea un neopunitivismo propio de eso que se llamaba expansionismo punitivo o populismo punitivo. No, vemos que esto existe por lo menos en la ley en Colombia desde estos tiempos, desde estas postrimerías. Dice, los demás cuadrilleros serán también por sí solo condenados a presidium,
los demás que a sabiendas suministraran a las cuadrillas, los que han tomado partido en ellas, armas, municiones, o les de acogida o facilitar en lugares de reunión o seguridad, serán castigados por ese hecho. Es como una especie de complicidad del concierto para delinquir, cosa que también ha sido admitido por la jurisprudencia de la Corte Suprema. Bueno, si se habla de en el 281, si son más de 4, si son más de 20, el 282, ¿sí? Si son sí, más de 20, entonces tendrán algunas distintas penas. Seguimos el otro código, el código de 1873, la ley 112, ya estamos en el régimen federal, Estados Unidos de Colombia. Dentro del título tercero se llamaba Delitos contra la Paz y Orden Interior y se llamaba también Cuadrilla de Malhechores. Lo planteaba de manera muy similar: toda reunión, asociación de 4 o más personas mancomunadas para cometer juntos, separadamente, pero de común acuerdo, delitos contra personas y propiedades. Era muy dirigido a delitos de bienes jurídicos personalísimos, ¿sí? Personales, como puede ser la misma integridad o el patrimonio, pero no estaba enmarcado para o pensado para cualquier otra clase de bienes jurídicos, sino realmente era para la protección de los bienes personales de cada ciudadano. De igual forma tenemos el Código de 1890, ¿sí? Ya estamos aquí en la Constitución de 1886, ¿sí? Estamos es decir, ya tenemos todo un estado diferente. La ley 19, de igual forma, del 248 al 255, lo intitula estos delitos bajo el bien jurídico de tranquilidad y orden público. Ya va tomando forma el bien jurídico del orden público y se va encasillando donde corresponde. Entonces, en este tercer código penal es cuadrilla de malhechores, reunión o asociación de 4 o más personas mancomunadas para cometer ya junta, ya separadamente, pero de común acuerdo, algún delito o delitos. Entonces vemos que siempre se ha perfeccionado y se ha mantenido esta especie delictual, no se ha perdido y cada vez es tal vez menos casuística, pero sigue manteniéndose en el código, tiene diferentes sanciones, de todas las sanciones pues, se diferenciaban, ¿no? Que sanción de pena de muerte, que cadena perpetua, que presidio, eh, relegación a colonia, prisión, arresto, pues depende de cada clase de modalidad de la conducta, ¿sí? Por ejemplo, el caso más grave es el asalto de la cuadrilla de malhechores. Tiene lugar cuando va acompañado de homicidio voluntario, violación de mujer o mutilación o lesión deliberada que deje impotente o ciego al ofendido. Este delito, por ejemplo, se castigaba con pena de muerte. Miren, ese artículo me pareció curioso. Dice: los salteadores de caminos, por el solo hecho de serlo, si no pudieran reputarse como cuadrilleros, sufrirán la pena de 1 a 3 años de presidio. Sí, es decir, era como una especie de tipo subsidiario del delito de cuadrilla de malhechores. Ya en el código del 36, ¿sí? Ya estamos en el código positivista, ya encontramos por primera vez ya el delito, no de concierto para delinquir, pero sí asociación para delinquir, ¿sí? Dice: el que haga parte de una asociación o banda, que esto es muy propio del Código Penal italiano, de igual forma el Código Penal alemán y prusiano, así lo llamaba, que haga parte de una asociación o banda de 3 o más personas, organizada con el propósito permanente de cometer delitos mediante el común acuerdo y recíproca ayuda de sus asociados, está sujeto por ese solo hecho a la pena de 1 a 3 años de prisión. Sí, miren que desde el Código 36 se hablaba también de un aumento punitivo cuando se trata de jefe o directores de la asociación. Esa agravante que hoy día permanece, siempre ha tenido, en el tiempo perdurado, ¿sí? El decreto 100 del 80, ¿sí? El decreto 100 del 80 ya por primera vez le llama concierto para delinquir a la figura
y pues ya indica que cuando varias personas se concierten con el fin de cometer delitos, ya no exige un número concreto, un número cerrado, una tarifa, no lo llamemos tarifa, sino una circunstancia de cantidad específica. Cuando varias personas se concierten con el fin de cometer delitos, cada una de ellas será penada de prisión de 3 a 6 años, si actuar en lugar despoblado, cosa que era muy común en el Código del 80, ¿no? Que ya eso se eliminó en el del 2000, porque ¿qué es despoblado? Bueno, varias partes. La pena será, bueno, será mayor, y la pena se aumentará para quienes promueven, encabecen o dirijan el concierto. Esto fue modificado, adicionado por la ley 365 del 97. Realmente lo que se hizo fue mejorar la redacción de este inciso con otros aspectos cuando esto es el estatuto antiterrorismo, creo. Disculpen que pues, tampoco conozco todo, pero creo que sí, porque dice que cuando el concierto sea para cometer delitos de terrorismo, narcotráfico, secuestro extorsivo, extorsión o conformar escuadrones de la muerte, grupos de justicia privada o bandas de sicarios, la pena se aumentaba, ¿sí? Y se aumentaba en el triple para los organizadores, fomentadores del concierto o asociación para delinquir. Ahora ya entramos a nuestro código, ¿no? En el código del 2000, entonces la redacción original no dista mucho de la del código del 80, que son solamente varias personas sin indicar exactamente un número, una cantidad o aumentar por según esta cantidad supere 4 o supere 20, ¿no? Cuando sean varias personas que se concierten con el fin de cometer delitos, cada una de ellas será penada por esa sola conducta, a la pena de prisión, cuando ya empiezan a aparecer este inciso segundo, a tomar una fuerza de política criminal de crear unos delitos por los cuales se va a aumentar la pena, que la jurisprudencia le ha llamado concierto agravado. Creo que es erróneo el término, si no estoy mal, todos estamos de acuerdo porque la circunstancia de agravación está en el 342. Yo creo que esto es una circunstancia de aumento punitivo, ¿sí? Pero bueno, se entiende que el agravado es agravado dentro del mismo tipo, este inciso segundo, y agravado dentro del mismo capítulo, el 342. O sea, doblemente agravado. Dice, cuando el concierto sea para cometer genocidio, desaparición forzada, tortura, desplazamiento, homicidio, terrorismo, narcotráfico, secuestro extorsivo, extorsión, o para organizar, promover o armar, financiar grupos armados al margen de la ley, la pena será pues mucho mayor, ¿sí? Que son las penas similares a las que tenemos hoy día. Siempre aparece el inciso del aumento de la mitad para quienes organicen, fomenten, promuevan, dirijan, encabecen, constituyan o financian el concierto. Eso ha sido una constante desde la primera legislación que alcanzamos a ver. Este 340, que es nuestro dispositivo legal actual, bueno, les dije, tiene la circunstancia de agravación punitiva, el 342, cuando se trata de miembros activos o retirados de fuerza pública o de organismos de seguridad del Estado. Hay un aumento de una tercera parte a la mitad, según las reglas del artículo 60, sería 60 numeral segundo. Se aumenta la tercera parte en el mínimo y la mitad en el máximo. Para efectos de prescripción, eso también es importante. Bueno, el Código Penal, entonces, del 2000, así dispuesto, tiene o contempla el concepto para delinquir como un delito bastante importante porque lo replica en varias disposiciones legales y tiene efectos en el momento que se demuestre la responsabilidad por esta conducta. Por ejemplo, en el derogado sistema de vigilancia electrónica, que pues, alguien podría solicitarlo tal vez por favorabilidad, estaba la prohibición de otorgar ese mecanismo si se trataba del delito de concepto para delinquir. Hoy día, el 38G, existe prohibición de otorgar prisión domiciliaria por cumplimiento de la mitad de condena si se trata del concepto para delinquir agravado. El 68A lo mismo, prohíbe suspensión condicional y prisión domiciliaria para concierto para delinquir agravado. Recordemos que es agravado del inciso 2 del 340 y el 342. Es un delito base del lavado de activos.
agrava el prevaricato en el 415, agrava el favorecimiento de la fuga en el 449, y contempla pena de prisión en la modalidad culposa de fuga de presos. Luego vemos que la política criminal ha sido siempre tener en cuenta y maximizar la relevancia de estas conductas de concierto para delinquir, principalmente el agravado. Bien, el 340 fue modificado por el 733, ¿sí? Por la ley 733 de 2002. Creo que aquí no está el aumento de la 890, pero pues mentalmente lo podemos hacer. La diferencia fue el aumento de las penas y tal vez incluir algunos delitos, por ejemplo, ese de tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o psicotróficas, testaferrato, lavado de activos, pero digamos, esa ha sido la gran diferencia. Después con la ley 1121 se cambió, se modificó el inciso 2, aumentando la pena. Aquí por primera vez la pena ya es de 8 a 18 años y multa de 2.700 a 30.000. Después tenemos la ley 1762 de 2015 que creó el cuarto inciso, y es un concierto que no es agravado, es solamente un concierto. Y es curioso, ¿no? O sea, la pregunta es, ¿esto para la Corte sería un concierto agravado bajo el entendido que también es otro inciso que aumenta la pena, diferente al inciso primero? Yo diría que no, porque, por ejemplo, si se trata solamente de ese concierto, exclusivamente ese concierto, el competente tendría que ser un juez del circuito, ¿sí? O sea, solo ese. Si obviamente está encontrando hidrocarburos, pues la misma ley 1702 indica que el competente es especializado, pero si fuese solamente el concierto, por ejemplo, de contrabando o de fraude aduanero, ¿sí? El competente de circuito, no he visto decisiones al respecto, pero ya la Corte, es decir, ya digo que inventó pues que el agravado era ese inciso 2, o que pues esa era la idea del legislador, pero ya está adicionado en el 2015, ya creo que no, o sea, no tiene ningún sentido, se entiende que es otro inciso, el cuarto inciso, pero no tiene ninguna grabación. Luego el competente sería en principio el circuito. Y por último está la novísima ley 1908. Entonces ya con esta ley, las penas creo que se agregan otros delitos aquí como agravados, estos de yacimiento minero, hidrocarburo, creo que administración pública, recursos naturales, y las penas se fijan en lo mismo que estaban. Y pues obviamente la ley 1908 contempla otras disposiciones más concretas de delincuencia organizada. Entre esas disposiciones, ya las vamos a ver. La ley 906 de 2004 también establece, por ejemplo, en el artículo 35, número 17, que el inciso segundo agravado o el 342 es de competencia de los jueces especializados, los restantes por competencia residual, según el 36.2, corresponde al juez penal de circuito. Por último, el parágrafo del 314, saben ustedes, contiene la improcedencia de la sustitución de la detención preventiva, pero hay que ver la exequibilidad condicionada de la C318 del 2008. Les decía, la ley 1908 del 2018 es una ley que, llamémoslo así, está a tono con la ley del 2003 que ratificó la Convención de Palermo, o lo que es lo mismo la Convención sobre Delincuencia Organizada y el Protocolo sobre Trata de Personas. Es una forma de explicar o de determinar formas de organización delictiva y dilucidarlas de una manera más clara. Entonces crea dos formas de organizaciones importantes delictivas, respecto de las cuales existen varias clases de medidas, no solo penales, también existen medidas relativas
al desarme, a la reinserción, eh, medidas relativas a, es decir, no solo de parte especial, sino también relativas a investigación y a unos principios especiales de la investigación para cumplirse. Entonces crea los famosos GAO y el GDO. Entonces, el GAO son los grupos armados organizados y el GDO son grupos delictivos organizados. ¿Cuál es la diferencia? Que el GAO es lo que se llamaba propiamente grupo organizado para los efectos del derecho internacional humanitario o para efectos de ese famoso capítulo 2 del libro 2 del Código Penal, delitos contra los bienes y las personas protegidas por el VIH. El GAO no es un invento tampoco del legislador, realmente más que inspirarse en la Convención de Delincuencia Organizada, se inspira en tres instrumentos, que son eh, los convenios de Ginebra, artículo tercero común de los 4 convenios de Ginebra. El segundo, el protocolo 2 de los convenios de Ginebra. Y el último, el Estatuto de Roma, de la Corte Penal Internacional, específicamente el artículo que resuelve lo relativo a los crímenes de guerra y los elementos de los crímenes, que hacen parte también integrante del Estatuto de Roma. ¿Por qué? Porque analizando esos tres instrumentos, digamos esos tres cuerpos normativos, se determina que se considera un grupo armado para efectos de determinar que hay un combatiente en un conflicto armado. Porque el elemento contextual de los crímenes de guerra son el grupo armado. Luego, por ello, varios aspectos que indica acá la ley del grupo armado organizado ya se conocían desde el 49, del 71, desde el 96, 98, ya se conocía, pero se plantean acá. Como son, por ejemplo, que exista, para que se entienda que es un GAO, o grupo armado organizado, un mando responsable, control territorial, operaciones militares sostenidas y concertadas, y que para identificar esto debe usarse la violencia armada, que debe superar la violencia armada meros disturbios o tensiones, sino van a ser situaciones de enfrentamientos o confrontación, y debe existir una organización y mando que ejerza liderazgo y dirección sobre los miembros. Bueno, entonces el mando responsable es una cúpula responsable, ¿sí? Esto ha sido bien criticado por la doctrina. Tenemos creo que casi todos lo critican: Gerald Berle, Cayambos, Cassés, Sebastioni, todos los autores, digamos, de cabecera de este tema critican el hecho del mando responsable porque se dan cuenta que los grupos delincuenciales algunas veces no están perfectamente unificados, ¿sí? O sea, no es que haya solo y una sola estructura y una sola cúpula. Por ello, se explicaba que el mando responsable algunas veces es difícil de determinar. Piense usted si la SAUC tenía un solo mando responsable. Es más, las FARC dicen que el secretariado era el mando responsable, pero ¿será que sí era el único mando responsable? Sí. Inclusive en el último auto de la JEP de Julieta Lemaitre, ella por allá en la tercera parte deja eso como en entredicho, ¿no? Como decir, bueno, aquí se habla del secretariado, pero, no, pero es cierto y no podemos negar que existen grupos disidentes. Luego el mando responsable, pues llamémoslo pues el mando mayoritario, pero no es que sea un solo grupo, una sola cúpula, la que siempre ofrezca unos lineamientos. El control territorial es también complejo, porque ¿qué se puede entender por un control territorial? Entonces decimos, no, que poner, no sé, que crear fronteras invisibles, que donde el ejército no va, sino es una orden de batalla, inclusive con orden de batalla no ingresa. Pero realmente eso será un control territorial,
Por ejemplo, pregúntele al Estado si en cuántas ocasiones reconoce que esa parte del Estado no lo pueda controlar. Yo no he visto el primer mandatario que diga, bueno, de lo que es por allá en Florencia, pues eso yo no, la verdad yo no puedo controlar, sería mentira decir eso no es Colombia. Entonces, ningún mandatario lo va a decir. Entonces, ese control, pues obviamente no necesita una declaración de beligerancia o formal, como siempre se entendió por parte del Ejecutivo, para señalar que haya un conflicto armado, pero el control del territorio es bastante exigente. Por eso estos aspectos en el Estatuto de Roma nos exigen. Si usted lee el Estatuto de Roma, no habla de mando responsable ni control territorial, porque saben que según las guerras asimétricas que existen, y nodulares, y bueno, y de diversa índole en el que hay tantos protagonistas y actores y de forma urbana, ellos saben que esto del control territorial es bastante impreciso o difícil de establecer, pero aquí la ley, digamos, retoma estos conceptos que son de los años 70, ¿sí? Que tal vez estaban pensados para guerras de secesión o algo así, pero es muy diferente a los conflictos que actualmente ocurren en los estados contemporáneos. Por último, sí, para que vean, las operaciones militares sostenidas y concertadas sí son muy importantes, porque sostenidas van a hacer que estén en el tiempo con una duración, y vamos a ver que está muy unido al concepto como tal del delito de concierto, y concertadas quiere decir que sean de una política, de una línea. Esa palabra política es importante en los grupos armados organizados, un direccionamiento común. Bien, en cambio, las GDO, Grupo Delictivo Organizado, pues sí tiene como esa tarifa que decíamos o determinación cuantitativa de un grupo estructurado de 3 o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la Convención de Palermo, con mira a obtener directa o indirectamente un beneficio económico. Los delitos de la Convención de Palermo, que es esta convención del 2000 que está acá, ratificada por la Ley 800 y declarada exequible por la 6962, habla de los delitos de blanqueo de producto del delito, corrupción y trata de personas. Entonces, ¿a qué conclusión quiero llegar? Que la Ley 1908 no es una ley aplicable a todos y cada una de las especies delictivas de concierto para delinquir, sino cuando hablábamos de grupo armado organizado, casi que necesariamente debe ser un contexto de crimen de guerra y conflicto armado. Y cuando hablamos de grupo delictivo organizado, son los delitos que no necesariamente deben tener carácter transnacional, pero sí a los que refiere la Convención de Palermo, que son estas especies. Pero como se dan cuenta, y están por fuera la gran mayoría de delitos de concierto para delinquir, que son los que tienen finalidad de narcotráfico, finalidad de porte de armas, finalidad de homicidio, finalidad de extorsión, etc. Bien, vamos a hacer acá un repaso para terminar. Ya, yo creo que no nos demoramos mucho. Disculpen abusar de su paciencia. Vamos a hacer algunas precisiones jurisprudenciales que a nosotros nos gustan los jueces y sabemos que la única fuente no puede ser la jurisprudencia, pero sí que ayuda. Creo que fue Juan Carlos Ocha, Juan Carlos Ocha el que decía, el que decía eso, decía que algunas veces una decisión jurisprudencial puede que no sirva o puede que no sea muy buena, pero algo es algo, ¿sí? Como para decir algo es algo, es decir, puede que no sea muy buena, pero por lo menos es algo que no se tiene que hacer, pero que algunas veces un precedente es una buena forma de, como de pisar o de empezar a ver, bueno, ¿será que lo que yo hice está tan mal hecho o sí, o es tan erróneo o es tan exótico o en otro caso ocurrir, ¿sí? Entonces, pues aquí obviamente no quiero hablar del precedente jurisprudencial, de la doctrina, de la ratio decidendi, la obiter dicta, sino realmente son como algunas precisiones puntuales y importantes sobre el delito de concierto para delinquir. Acerca del concepto, dice
La Corte, estas son las decisiones iniciales, no las voy a leer porque están aquí, y aquí están las reiteraciones, ¿sí? Dice que el concierto para delinquir tiene lugar cuando varias personas, sin necesidad de especificar cuántos, que tenga que ser 3, 4, 5, 6, 7, no importa, ¿sí? Lo que pasa es que deben ser 2 o más, se asocian con el propósito de cometer delitos indeterminados. Entonces debe existir la reunión, ¿sí? La reunión. La unión, pero no es cualquier reunión fortuita, ya vamos a ver la diferencia con la coautoría, no puede ser cualquier eh, casual concurso o de personas, ¿sí? Que llegan en un momento y se encuentran y casualmente o previamente o son amigos o lo que sea y quieren cometer una conducta. Vamos a ver que se necesita un animus, un animus de generar y de crear realmente una asociación. Entonces debe existir ese ánimo soci, ¿sí? De asociarse y que ese ánimo debe ser evidentemente ilícito, es decir, no es para cometer otra cosa sino delitos, deben ser delitos, es decir, no puede ser para aspectos meramente autorizados, riesgos aprobados, actividades lícitas, eh, que si de las mismas resulta, no sé, alguna conducta punible, pero pues, en realidad serían conductas punibles autónomas, pero la asociación debe ser ostensiblemente ilícita. Puede que tenga una apariencia, y muchas veces la tiene, de legal, ¿sí? De importadora de oro, pero por dentro es evidentemente un evento de contrabando y de lavado de activos, o agencia de viajes, pero se trata de personas o prostíbulos, pero se trata de explotación sexual, ¿sí? Sí, es decir, debe ser una actividad que en el trasfondo realmente sea ilícita. Y estos delitos deben ser determinados o indeterminados, es decir, determinables o determinados, en el sentido de que pueden concursar homogénea o heterogéneamente y ser descubiertos, ser comprobados, ser objeto de determinación, existir certeza sobre su materialidad, o puede que no. Ojo que acá es ese aspecto bien importante. No todo y cada una de las conductas delictivas que se ofrezcan y que se ocurran, que sean hurtos, que sean, no sé, extorsiones o que sean amenazas, o hechos de receptación o aspectos de apoderamiento de hidrocarburos. No todos y cada uno deben tener una necesaria comprobación fáctica, específica, en tiempo, modo y lugar y como con su materialidad establecida para llegar a afincar, perdón, para llegar a afirmar que la conducta se actualiza en el tipo. Pueden ser también delitos indeterminados que ocurrieron, que se sigue el rastro, que se sigue la línea, pero no se establece exactamente sobre cada uno de ellos su materialidad. Pero que a partir de las labores investigativas, que muchas veces contienen interceptaciones de llamadas, búsqueda selectiva en base de datos, seguimiento de personas, seguimiento de cosas y la muy famosa y muy utilizada eh, eh, los agentes encubiertos, ¿sí? Bien sea en lugar de morada o no, logren establecer que estas conductas sí ocurrieron. Bien sean los delitos homogéneos, cuando se planea la comisión de una misma especie delictiva, es decir, siempre, digamos, en algún momento se planteaba que si los delitos homogéneos si eran simples, si eran simples modalidades de intervención delictiva de coautoría impropia. No, puede ser una sola especie delictiva, por ejemplo, estafa o peculado, ¿sí? O sea, no necesita ser diferentes bienes jurídicos o bien heterogéneos,
cuando se concierta la realización de varios ilícitos, de porte de armas, porte de estupefacientes, tráfico de moneda falsa. Desde luego, su finalidad trasciende al simple acuerdo, ya que no es un simple acuerdo, sino es una organización que tiene una vocación de permanencia. Luego, los simples acuerdos, los simples pactos para cometer inclusive varios delitos, ¿sí? Pero si se trata solo de pactos y modalidades tal vez similares o de hechos que no tienen la seriedad o la contundencia o la solidez de una organización, por más que hayan sido diferentes personas las que lo realizaron, no necesariamente estamos frente a un delito de concierto para delinquir. Podría llegar a ocurrir o a presentarse es un hecho de coautoría, ¿sí? Una circunstancia, un concurso de personas, como lo llama el código o como lo llama la doctrina de intervención delictiva de dominio funcional derecho, a través del cual varias personas se reparten las tareas para cometer la conducta en la fase ejecutiva y con importancia del aporte, sin que necesariamente sea por ese simple hecho o se reputa o se presuma a manera de regla que siempre que hay dos o más delitos que ocurren por las mismas personas, siempre sí o sí va a existir el delito de concierto para delinquir, ¿no? Porque puede ser casual, puede ser accidental, que cometan la misma conducta, o puede que ser que lo ordenen, entre ellos no se conozcan o realicen diferentes actos, pero no hagan parte de una asociación. Bien, los requisitos que indica la jurisprudencia serían los famosos 4 requisitos que hacen parte y son importantes en la formulación de la imputación fáctica, que son el acuerdo de voluntades. Obviamente el acuerdo nunca se va a demostrar por escrito, ni un pacto, ni un contrato. Esto se tendrá que establecer a través de uniones, de conexiones, muchas veces con interceptaciones de comunicaciones, en las cuales a través de los famosos sobrenombres o motes o remoquetes, se conoce y por la cantidad de llamadas, la confianza, el lenguaje cifrado común, lugares donde se encuentran, vehículos donde se desplazan, lugares donde pernoctan, personas conocidas, cantidad de llamadas, duración de las llamadas, todo ello nos puede llegar a convencer acerca de que sí hubo un acuerdo de voluntades. Entonces no se necesita pues una confesión de, ¿sabe qué? Me adhiero a esta empresa criminal de ahora en adelante. Claro que sí, no, pues tampoco. Y son de varias personas, no se necesita una cantidad de 37, 12, 25, ¿no? En realidad pueden ser 2, pueden ser 3, pueden ser 4 personas. Generalmente no hay muchas bandas criminales de 2 personas, pero puede existir, teóricamente sí, claro que puede existir. Piénsese esas personas que se dedican al fraude mediante otorgamiento de pensiones y pues no, y realizan toda una organización, ¿sí? Pero pueden ser 2 personas, decir, oiga, pues, que no sepan muchas personas, más bien actuamos de manera conjunta y hacemos esto en diferentes lugares, en diferentes empresas, y todo este modus operandi nos podría, digamos, indicar que realmente se cumple ese requisito de concierto para delinquir. El otro, que esta organización, que ya se habla de una organización, digamos, autónoma a las personas, es como una ficción jurídica, que esta organización que se crea y que tiene sus contornos, tenga el propósito de cometer delitos indeterminados, aunque pueden ser determinables en su especie. Ya lo habíamos dicho. Entonces los delitos pueden ser o indeterminados o pueden ser determinables. Los delitos indeterminados no por ello no dejan de ser delitos, una conducta delictual. Recordemos que, como empezábamos esta pequeña charla, en principio un delito de concierto para delinquir puede ser autónomo y sin ninguna imputación
de ningún otro delito, ni fáctica ni jurídica, sino solo el hecho de pertenecer, de asociarse, de estar incluido dentro de la organización. Y no toda persona que está en una organización va a responder de los delitos que cometió, ¿no? Ni puede que yo a esta persona exactamente, por ejemplo, un muchacho maneja una moto y lo que hace es ayudar a otros muchachos a llevar droga de un lugar a otro, a transportarlo, a llevarlo, o a llevarle un maletín, o a llevarle un casco con droga, o inclusive ni siquiera sabe qué droga. Aquí hacemos labores, aquí somos vándalos, a usted se le va a pagar un dinero. Ah, bueno, pero yo no quiero ver de nada así. Mira este paquete, llévelo de aquí a allá. Allá van unas armas, pero él no sabe, ¿sí? Pero dicen, pues obviamente esto es ilícito. O llevan, no sé, droga o dinero falso. Y puede que exactamente no se logre determinar cada uno de esos delitos. O sea, exactamente el calibre del arma, el cañón, pero se conoce a través de toda la estructura y de toda la investigación que evidentemente deben ser objetos ilícitos. O sea, no se trata de artefactos, de mentiras, ¿sí? Porque se habla de municiones, se habla no sé, de jaloneo de carros o de motocicletas por la noche con estas armas, de alquiler del arma. Entonces yo no voy a alquilar algo que sea de juguete, ¿sí? O que sea, no sé, por una interceptación, no, disparé y entonces me disparé al pie, pero al otro no lo dejé y lo maté. Entonces uno dice, bueno, eso con un arma de juguete no se hace. Y puede que no se sepa exactamente o se determine, sea determinable, pero no se determine el arma como tal, sus guarismos, pero, eh, pero sí es una serie de delitos y esta persona ayuda o colabora a esta organización o hace parte de la misma. Tercero, debe existir vocación de permanencia y durabilidad de la empresa. Es decir, la empresa o organización no puede ser instantánea, no puede ser de un momento a otro, no puede ser que nazca y se desvanezca ahí mismo, o que solo sea de una conducta punible, aunque previamente organizada. Se entiende y se debe determinar por medio de las pruebas y las indagaciones que realice la Fiscalía, que es una organización que en el tiempo trasciende, o sea, o que quiere y tiene la finalidad de permanecer en el tiempo. Generalmente estas empresas culminan con todas las capturas. Es más, muchas ocasiones cuando se ordenan capturas, la empresa sigue ejecutándose. Por ejemplo, se ordenan capturas, pero también un allanamiento y registra diferentes inmuebles. Ahí mismo se encuentran bienes, se encuentran las personas, se encuentran pues toda la información que se requiere porque se tenía una permanencia. ¿Cuál es el mínimo de permanencia y durabilidad? Eso no existe. Pueden ser un mes, pueden ser 2 meses, pueden ser 3 meses, pueden ser un año. No es que exista, digamos, pero es que solo duró 20 días o duró 45 días, solo duró 2 meses, ¿eso qué durabilidad no es? No, pues si es una durabilidad y si es permanente, quiere decir que no sea que no se interrumpida, es que no tenga solución de continuidad. Y la durabilidad, pues que sea un tiempo suficiente, no se dice que tenga que durar más de 15 días o 10 días, porque esa clase de restricciones, pues, digamos, objetivas no van de la mano con la naturaleza de la conducta. Más bien, eso sí, entre menos duración, pues más difícil será llegar al juez al convencimiento por parte del fiscal de la existencia de la empresa criminal. Entonces, luego su duración debe ser ciertamente una duración sustantiva, importante, que va unido a los delitos que estaban cometiendo y a la cantidad y a la seriedad de los delitos. Por ejemplo, si se trata de una organización que dice, bueno, vamos a traer a 4 sicarios de Barranquilla y vamos a matar a unas personas que no nos pagaron un dinero de extorsión y de venta de drogas, y estos sicarios se les da 20 días para matar a todos, pues puede que no dure mucho, pero la seriedad y la importancia de estos hechos y de esa empresa que se creó en ese instante es suficiente. Y el último, que existe una expectativa de realización de actividades propuestas que pongan en peligro la seguridad pública. Esto es como una anticipación de la antijuridicidad,
pero que es importante estudiarlo, porque no puede ser cualquier clase de organización, sino que realmente ponga en vilo la seguridad pública. Y ese es un bien jurídico complejo. La seguridad pública no se entiende como la mera paz y ausencia de disturbios, sino realmente actos que logren el desasosiego, la intranquilidad, o que rompan un statu quo de calma, ¿no? Que haya zozobra, que haya ignominia, que haya miedo, que se genere el pavor, el terror. O que de todas formas eh, no sea un riesgo aprobado, ¿sí? No sea un mero riesgo aprobado, eh, sino que se ponga en juego la seguridad pública. Bien, en esta otra decisión se indica y se reitera que es un delito de mera conducta, que el solo hecho de concertarse, pactar, acordar ya es punible, no se necesita un resultado, un disvalor. En esta otra decisión se reitera que el juicio de reproche por la ejecución del delito de concierto para delinquir no demanda atribución coetánea de responsabilidad por ponibles objeto del convenio criminal, ya que es conducta autónoma, únicamente requiere concertación. No precisa un resultado. Se entiende que el peligro para la seguridad pública tiene lugar desde el mismo momento en que los asociados fraguan lesión de bienes jurídicos. Eso lo dice inclusive la Corte Constitucional de la sentencia 241 del 97. El acuerdo es el epicentro de la conducta. Dice, el énfasis de la conducta gira alrededor del acuerdo, es decir, el verbo rector como tal, que es el de reunirse para acordar, el hecho de este convenio. En la práctica es improbable que se procese a un colectivo por su mera decisión de cometer delitos sin un principio de riesgo o de interferencia en el bien jurídico, salvo que se piense, lo cual no es cierto, que la antijuridicidad corresponde a un mero disvalor de intención. Esto es un problema, digamos, de antijuridicidad material, y es que nuestra antijuridicidad, como lo explica, bueno, Gómez Pavalló, yo no comparto muchas tesis de Gómez Pavalló, pero creo que en ese punto sí lo explica, digamos, de manera muy correcta, y es que el injusto en Colombia es un injusto dualista con tendencia objetiva, en el cual no hay solo disvalor de intención, sino de todas formas cierto disvalor de resultado. Por eso la Corte dice que es improbable que se procese un colectivo por mera intención o deseo o ánimo de cometer delitos, sino que realmente debe existir, como lo indica, un principio de riesgo, porque el bien jurídico, según el artículo 11 del Código Penal, para que la conducta sea típica y antijurídica, específicamente antijurídica, se requiere que el bien jurídico sea afectado, sea dañado de manera efectiva o que se ponga en riesgo. Estos delitos que son de naturaleza preparativa, ¿sí? Tienen evidentemente una antijuridicidad cifrada en el riesgo. Pero entonces este riesgo debe ser concretado de manera cierta, de manera concreta. O sea, no es el mero hecho de especular o de desear cometer, no sé, delitos de tráfico de estupefacientes sin tener estupefacientes, o vender armas sin tener las armas, o no sé, o interceptaciones sobre receptación de hidrocarburos sin tener los medios para receptar los hidrocarburos, sino que solo sea como ideal, o querer corromper testigos pero nunca acercarse a los testigos, ni pagarle, o corromper jueces, pero jamás hablar con alguno de ellos. O sea, el principio del riesgo debe ser un riesgo más allá de lo jurídicamente aprobado. Entonces, claro, pues muchas personas pueden desear, querer y reunirse para cometer delitos. En principio uno diría, bueno, ya pasó la fase ideativa, está en la fase preparativa, pero para ser antijurídico debes superar el principio del riesgo. Luego, es un análisis que se invita a hacer, que generalmente no se hace, pero que el juez siempre lo tiene en la cabeza como diciendo, bueno, sí se da, se reunieron, pactaron, están descubiertos, por ejemplo, inclusive hay un delator,
pero es que no superaron ese riesgo, o sea, no veo que hayan ido mucho más allá. Quieren falsificar unos diplomas, pero no saben ni cómo, ni dónde, o quieren ingresar a un sistema y dañar unos información, pero cómo, cuándo, de qué manera, por medio de qué instrumentos. Indeterminación de los delitos. La indeterminación de los delitos apunta a ir más allá de la comisión de punibles específicos en un espacio y tiempo determinados. Dice, pues en ese caso se estaría en presencia de la figura de la coautoría en cuanto es preciso para configurar aquel delito el carácter permanente de la empresa, generalmente especializada en determinadas conductas predeterminables, pero no específicas en tiempo, específicas tampoco en lugar, tampoco específicas en sujetos pasivos. Es decir, sin llegar a precisión total de cada acción individual en tiempo y lugar. El mismo, o sea, la misma jurisprudencia del mismo tipo lo indican así. Es que es muy común que varios defensores exijan, digamos, en las imputaciones fácticas, en la acusación o durante el juicio en los alegatos, que no se probó cada una de todas las conductas punibles, luego estaría haciendo el concurso del viento, del aire, de un artificio, ¿sí? De un constructo, pero de algo que no tiene una materialidad específica. Claro, entre más acercamientos de la materialidad tenga la fiscalía, pues mejor, digamos, comprobar algunas tentativas de hurto o algunas receptaciones. Pero hay delitos en los que puede que no haya una mejor evidencia de la droga específica, de la cantidad de bienes o de divisas por medio del contrabando, pero sí de todo el contexto, como indico, se señala que sí debe ser ilícito. Pues no se tiene el conocimiento exacto, pero sí existen otros medios de prueba que por la libertad probatoria puede definirse que sí son conductas y que son punibles. Puede que no se diga, pues son agravadas, por ejemplo, por la cuantía, eso no se puede decir, pero de que es un hurto calificado sí lo es. O que una pudiera, no sé, contrabando ¿de qué? De hidrocarburos. ¿O cuántos galones? No, pues exactamente la cantidad de galones no. O, por ejemplo, si el arma era de uso privativo de las Fuerzas Armadas o era un arma de uso personal, ¿sí? Pues no se sabe, pero sí es un porte, pero sí era un arma y era un arma de fuego. Y depende de la calidad y la cantidad de pruebas acopiadas. Por ejemplo, si se encuentra, no sé, una persona herida y esta persona le sacan del cuerpo un proyectil y se determina que puede venir de tales armas, bueno, pues ahí ya se tiene un conocimiento más cercano del tema. De modo que cualquier procedimiento ilegal en procura de la consecución del fin es admisible y los comportamientos pueden realizarse cuantas veces sea y en todas aquellas circunstancias en que sean necesarios. Empresa criminal. En cuanto a la comisión del referido comportamiento, es suficiente acreditar que la persona pertenece o formó parte de una empresa criminal, sin importar si su incorporación se produjo al ser creada o se adhiere. Tampoco interesan las labores que adelantó para cumplir los cometidos. Aquí existe cierta, digamos, imprecisión de la Corte, porque la Corte sí ha señalado que es posible la complicidad en el delito de concierto para delinquir, que pocos defensores lo atacan, ¿no? Porque, pues digamos, según los grandes autores como, no sé, por ejemplo, Claude Roxin en el libro de autoría y dominio del hecho en el derecho penal, ciertamente tiene y lo mismo Luzón Peña y Miguel Díaz y García y Conyedo, siempre tienen sus dudas acerca de que la participación se repute de la fase preparativa. Pero es que aquí casi muchos defensores no critican ese aspecto porque les es favorable a los intereses de los procesados, ¿cierto? Porque la Corte no haya sido muy teórica en ese punto, pero considero que política criminalmente no es una decisión tampoco tan desacertada. Y es que realmente hay personas que sí, obviamente pertenecen, o como dice la corte, forman parte de la empresa, pero es que su labor es una labor
como muy accesorio, ¿no? De cuidar, de alternar unos turnos o de prestar una colaboración algunas veces eh, no tan trascendente, ¿no? Entonces, cuando esa labor se da dentro de todo ese delito de carácter permanente, podría estudiarse, sí, de manera cierta, que sea una colaboración con un hecho ajeno. Cuando se trate de personas, por ejemplo, cuando se utilizan a personas que son drogodependientes, dice, oiga, le doy droga, pero me ayuda a llevar droga, y dice, listo. Entonces uno dice, bueno, sí es un aporte, pero realmente podemos decir que es el hecho, o sea, que se comparte esa idea criminal, es más bien como por ser drogadicto, ¿no? Carácter permanente, es un delito de carácter permanente, comienza desde que se consolida el acuerdo y se prolonga hasta cuando cesa. Esto es importante para efectos de tener en cuenta la prescripción, la aplicación de la ley concreta en el caso y es al momento de que cesa, y importante también para saber, para evitar condenas de la prohibición de la prohibición de exponer dos veces a una persona por la misma conducta, ¿no? El non bis in idem. Saber que puede prolongarse, después puede ser otro, pero que no pueden estar confluyendo, ¿no? Decíamos, pueden ser delitos homogéneos o heterogéneos. Y no quiere decir que por ser homogéneo sea un tema de coautoría. Pueden ser de la misma especie. Pueden ser solo homicidios o solo hurtos o únicamente delitos informáticos. Y no quiere decir que necesariamente vaya a ser un evento de coautoría, porque lo que es una organización criminal desdibuja cualquier clase de coautoría. Y por último, la diferencia entre coautoría y concierto para delinquir, que indica la Corte, que cuando se trata de coautoría, la Fiscalía debe precisar delito o delitos cometidos, tiempo, modo y lugar, participación del imputado o acusado en el acuerdo, forma como fueron divididas las funciones, conducta realizada por cada persona en particular, trascendencia del aporte. Solo así se puede establecer cuál es la diferencia entre autoría, coautoría, complicidad y concierto para delinquir. Se indica entonces por la misma Corte que para diferenciar el concierto de la coautoría, que es una forma de ejecución de la conducta delictiva entre varios, la jurisprudencia señalaba que es de la esencia de esta ilicitud la vocación de permanencia para cometer delitos indeterminados o determinables. Por último, entonces dice la Corte que la indeterminación en los delitos objeto del concierto para delinquir apunta a ir más allá de la comisión de punibles específicos en un espacio y tiempo determinados. Miren, esto es muy importante. O sea, la pretensión, la finalidad, la teleología es mucho más allá de decir en tiempo y lugar tenemos unas personas que se reúnen para cometer un delito específico y de esta forma. Es mucho más allá, sin que sea etéreo, ¿sí? Sin que sea etéreo, porque ya vimos que históricamente existe soporte a la importancia de la solidez de esas asociaciones para delinquir. Entonces, ese es un punto importante para saber, que siempre que se trata de coautoría, necesariamente deben ser delitos determinados. Y lo acaba de decir la Corte. Tiempo, modo y lugar, específicamente dónde, cómo ocurrió y quiénes y cuál fue el aporte. En el concierto para delinquir, no. Es la permanencia y la adhesión a esta organización delictiva, pero los delitos perfectamente pueden llegar a ser todos indeterminados. Dice, porque en este caso estaríamos en coautoría, en cuanto es preciso para configurar aquel delito de carácter permanente de la empresa organizada, generalmente especializada en determinadas conductas predeterminables, pero no específicas en tiempo, modo y lugar. ¿Sí? No específica en tiempo, modo y lugar. A diferencia del Instituto de la Coautoría Material, bueno, coautoría material en la que la intervención plural de los individuos es ocasional y se circunscribe a acordar la comisión de delitos determinados y específicos, en el concierto para delinquir, a pesar de también requerirse concurso de varios sujetos, es necesario que la organización tenga vocación de permanencia con el objetivo de cometer delitos indeterminados, aunque se conozca su especie. En suma, el delito de concierto para delinquir requiere, bueno, ya lo hemos dicho, los 4 requisitos. Entonces, para terminar con esta conclusión,
En el delito de concierto para delinquir, es un delito que tiene una autonomía, tiene una finalidad. Generalmente la investigación va dirigida, o los fiscales destacados y grupos que son asignados a estos casos, para establecer por medio de diferentes evidencias la existencia de un grupo autónomo a sus personas que los integran. Una organización diferente que tiene unos rasgos, que tiene unos roles, que tiene unos líderes, que tiene unos modus operandi, lugares de operación. Cuando se crea ese constructo y se conoce que a partir de ello se conocen y se cometen varios delitos y que atentan contra la seguridad porque extorsionan, porque chantajean, porque cometen tentativa de homicidio, porque compran y venden armas, estamos frente a una conducta de concierto para delinquir, independientemente de los delitos determinables. Es decir, existe con independencia de otros delitos y afincar responsabilidad e identidad de los responsables de otros delitos. En cambio, la coautoría es la mera y sola y única, digamos, sencilla concurrencia de personas para la realización de un delito concreto, específico. Muchas veces esto no hay fiscales que se especialicen en esta clase de delitos, sino cualquier fiscal puede deducir que, bueno, en esto acá concurrieron 3 o 4 personas, por ejemplo, hurtando en uso de confianza o hurtando unos dineros de una empresa, o no sé, o vendiendo estupefacientes, o se reunieron para violar a una señora, o para en un grupo de WhatsApp compartir pornografía infantil, o para ser testigos falsos, no sé, ante una comisaría de trabajo. Entonces, observen que esa sola reunión de una labor concreta y específica, pues sencillamente se trata de una modalidad no, el término modalidad lo utiliza el legislador por otra cosa. Es una forma de concurso de personas llamada coautoría impropia, en el cual existe una división de tareas, existe un plan común, y la tarea es importante al momento de la ejecución de cada uno de ellos. Y listo. Eso sería la diferencia. Pues no, muchas gracias. Disculpen las omisiones, errores propios que pueda haber tenido y sufrido. Muy probablemente los tuve. Agradezco a todos por la atención y espero haya sido interesante y haya aportado en algo, pues, al conocimiento de todos. Muchas gracias a todos. Gracias a usted, Andrés. Muchas gracias, Andrés. Buenas tardes a todos y todas. Muy importante los aportes que hace Andrés sobre el concierto para delinquir. Abrimos el debate, entonces los interesados en dar una opinión, en participar o en hacer una pregunta, tienen el uso de la palabra. El día 1, compañeros, por favor, que casi no escucho. Mientras los jueces y juezas de nuestro distrito van calentando, yo le hago el siguiente planteamiento a Andrés. Usted insistió mucho en la diferencia entre el concierto para delinquir y el concurso de delitos o la participación de personas en un delito. ¿Sí? Entonces debemos diferenciar muy bien lo que es el concierto para delinquir del concurso de varios delitos o pluralidad de delitos, que no siempre es lo mismo, porque el concierto para delinquir es un delito de mera conducta. Entonces yo le planteo el siguiente ejemplo. Una persona va y contrata 5 muchachos de un barrio que hasta ese momento no tenían conformada ninguna banda, ninguna organización, y les dice, hombre, yo los voy a contratar a ustedes para que vamos al barrio X y necesito que me maten 5 personas, a Pedro, a Juan, a Diego, a Antonio y a Macario. Sí. Entonces él va y contrata a los 5 muchachos que no tenían conformada ninguna banda y los contrata para cometer esos 5 homicidios en particular. En su opinión, ahí estamos. Cuando se ejecutan esos 5 homicidios, estamos en un concurso de 5 homicidios y además de eso, ¿habrá o no habrá concierto para delinquir?
Gracias, Juanca. Pues yo creo que no. Yo creo que existe es un determinador un determinador y unos autores o coautores, según cómo se hayan consumado las conductas contra la vida. Pero veo que no, o sea, veo que faltan los requisitos de la permanencia, de la durabilidad, y los elementos que estructuran una organización que sea diferente o que descolle a la mera finalidad del delito contra la vida. Sí, veo que es un contrato, o bien sea una orden, o bien sea sí, un lineamiento que se ofrezca, un pacto, pero creo que no tiene, digamos, una lectura autónoma de atentado contra seguridad pública. Eso es importante explicarlo porque algunas veces, como los delitos que se cometen, y digamos, como en el caso que usted indica, son graves, ¿sí? Son graves, digamos, contra la vida, o delitos contra administración pública, o delitos contra la recta, eficaz impartición de justicia, se trata de confundir que por el hecho de ser grave, evidentemente también ataca a la seguridad pública, que era una observación que hacía yo, que es que la seguridad pública es un bien jurídico autónomo, o sea, no es que se presuma que exista vulneración o antijuridicidad de la seguridad pública porque algún delito sea grave, sino que realmente es el hecho de la asociación o de la unión mancomunada la que genera esta modalidad delictiva del concierto para delinquir y que se entiende pone en vilo la seguridad ciudadana. Estamos totalmente de acuerdo, Andrés. Entonces esa es la clave. Diferenciar que en el concierto para delinquir se concertan, hay un concierto, un acuerdo de voluntades para cometer delitos, pero delitos en forma indeterminada, no para cometer 2 o 3 delitos. ¿Y por qué debemos dar tanta trascendencia a resaltar este punto? Porque es que muchas veces se dice, no, es que mire, mató a 3 personas o se hurtó 3 carros. Entonces, además de esos 3 hurtos, hay un concierto para delinquir. Y puede que lo haya, como puede que no. No bastan los 3 hurtos, no bastan los 2 o 3 homicidios, sino que deben haber elementos, deben haber pruebas distintas que acrediten que había esa unión de voluntades para cometer delitos en forma indeterminada. Otro asunto, Andrés, que me preocupa a mí, que siempre me llama la atención, es en control de garantías. Vos has actuado como juez de control de garantías en segunda instancia y seguramente te ha tocado mucho. ¿Cuáles son esos elementos materiales mínimos que se necesitan ante el juez de control de garantías para acreditar el concierto para delinquir? ¿Qué opinión tiene usted sobre ese aspecto, Andrés? Chévere, bueno que me hagas esta pregunta porque inclusive no lo habíamos conversado y me parece bien importante. Todos sabemos que el grado de convencimiento para el juez de garantías se ha hecho casi que como minúsculo, el señalar que la inferencia razonable es casi que una simple deducción, pues, de cualquier persona, cualquier simple obviedad o una simple forma de razonar. Pero cada vez, tal vez a través del razonamiento probatorio, nos hemos dado cuenta que esta versión que se había ofrecido no es así de cierta. Que estemos en una etapa de indagación no quiere decir que la inferencia razonable, ojo aquí, de autoría del delito de concierto para delinquir, se logre de cualquier forma y de cualquier manera. Me explico. Generalmente, en esta clase de delincuencia organizada o de determinación de concierto para delinquir, se utilizan técnicas de investigación que están permitidas por el legislador, como son las interceptaciones de comunicación, obviamente que tengan una orden del fiscal o del director seccional debidamente legalizado por parte de los jueces de garantías, eh, agentes encubiertos, ¿sí? Agentes encubiertos obviamente autorizados, con control previo, algunos control posterior, y diligencias de allanamiento y registro, seguimiento de personas, de cosas, y a través de estos resultados, de estas evidencias, se utilizan otras técnicas como los análisis link,
y los analistas de las interceptaciones telefónicas quienes cifran el lenguaje o determinan quiénes son las personas que están en estas conversaciones, aunado a hechos de saber cómo se logra determinar la identidad de muchos de ellos, ¿no? A través de búsqueda selectiva en base de datos, de propiedad de teléfonos celulares o de inmuebles o retenes aleatorios en personas manejando vehículo, motocicleta o en la calle pidiéndole la cédula para saber quiénes son. Entonces, generalmente se hace de esta forma. ¿Y por qué encuentro la pregunta bien importante? Porque bien sabemos que la formulación de imputación no tiene un control material y en consecuencia esta formulación de imputación va a tener efectos al momento de la imposición de la medida de aseguramiento. Y aquí es donde encuentro, digamos, mayor eco en la pregunta, y es que si el juez solo y por estos elementos que se ofrecen para soportar la inferencia razonable, sí puede dar por cierta y puede dar por comprobada la inferencia razonable de un delito de concierto para delinquir. Entonces, aquí el juez debe hacer un análisis juicioso de estos elementos y observar que si los mismos no se encuentran, si se parte desde confusión de coautoría con concierto para delinquir o de suposición de una organización o que que se suponga que existe un acuerdo, que existe una durabilidad, o la misma no tenga unos elementos tan contundentes para darlos por probado, el juez debería abstenerse de imponer la medida de aseguramiento, porque no encuentra probada esa inferencia razonable de autoría. El juez entonces debe contar con esos elementos y establecer que realmente que la conducta realmente exista. No quiero responder la pregunta diciendo en todas las investigaciones deben existir estos elementos de prueba, porque pues tampoco podemos crear una regla, perdón, una tarifa probatoria, pero ciertamente si lo que queremos es demostrar convenios y conversaciones y ideas conectadas e interpretar frases y ubicaciones y modus operandi, esto no se va a lograr solo con un testigo que dijo escuché una cosa u otra. Si tenemos que comprobar durabilidad, permanencia, seriedad, con delitos indeterminados, delitos indeterminables, no podemos saber que los medios de prueba comunes o rutinarios, como son que un solo testigo o un dictamen pericial o no sé, una actividad de un simple investigador, vayan a ser suficientes para probar estos elementos. Necesariamente se requieren estos otros elementos para generar mayor solidez a la creación de hipótesis fácticas del concierto para delinquir. Entonces creo que ahí está la labor importante del juez de garantías, ¿sí? De tampoco, como quien dice vulgarmente, dejarse meter los dedos en la boca de que cualquier suposición de una organización sin los elementos suficientes dé por hecho que existe el concepto para delinquir. Muchas gracias, Andrés. Muy claro. Bueno, señores jueces, juezas, ¿quién tiene alguna duda? ¿Quién quiere hacer alguna intervención? Muy buenas tardes, mi nombre es Freddy Alberto Mondragón, juez de control de garantías de la ciudad de Quindío. Andrés, es una situación pues, que se presenta muy frecuentemente acá en el departamento del Quindío, donde precisamente se da ese tipo de situaciones. La Fiscalía adelanta unas labores de investigación, vigilancia y seguimiento a personas y cosas, hace unas grabaciones, videos, y precisamente se llevan a las audiencias de control de garantías videos y filmaciones de drogadictos, personas consumidoras de alucinógenos que los utilizan estas organizaciones delincuenciales precisamente para la venta de estupefacientes. Y en muchas ocasiones pues la Fiscalía también les imputa a estos enfermos el tipo de la conducta penal de concierto para delinquir. Lo que usted manifestaba era pues precisamente que estas personas no tienen como el ánimo de permanencia, sino es como la urgencia de la adquisición de esa sustancia precisamente para poder
suplir su necesidad de consumo, su enfermedad, poder calmar su adicción. En esos casos donde la persona pues está determinada como consumidor adicto y es utilizada por estas organizaciones delincuenciales, a esta persona pues sería darle imputar igualmente el delito de concierto para delinquir, sabiendo que está bajo esas condiciones. Porque pues hemos tenido aquí en la ciudad de Armenia organizaciones donde traen 20, 30 consumidores de sustancias alucinógenas y uno dice, ¿cómo puede la Fiscalía realizar la formulación de imputación por el concierto para delinquir para estas personas donde a grandes luces se ven que son personas que están siendo utilizadas por estas organizaciones delincuenciales? Gracias, doctor Freddy. Sí, yo ahí tengo que decir dos cosas. La primera es que, pues sí, todos tenemos la misma la misma preocupación. Ustedes como juez de garantías, digamos en mi casa como juez de conocimiento, todos tenemos la misma preocupación, y es el caso de personas drogodependientes y la digamos, evidente atipicidad que pueda conllevar el comportamiento de tráfico de estupefacientes y la utilización de estos enfermos, porque la palabra es esa, como usted la indica, ¿sí? De manera precisa, y estas personas enfermas. Y digamos, da cierta grima que se presente este hecho como un éxito, un positivo rotundo de la Fiscalía, y que se trate de meros chirretes, ¿sí? Personas que están hace años llevados pues de la droga y que tienen este gran problema de la drogadicción, que eso no es un problema solamente de voluntad para salir de la misma. La pregunta entonces sería, la segunda, digamos, la segunda pregunta es si en todos los casos y cada uno de los casos, siempre que sí y siempre que haya una persona drogodependiente, nunca podrá hacer parte, digamos, consciente y tener una actividad o una proactividad en una empresa delictual. Entonces yo creería que la respuesta es, pues no siempre podemos decir que por el hecho de que sea drogodependiente, pues todo su mundo y su universo es algo en el que siempre lo van a mover o a utilizar. Pues no, pero sí debería tener muy en cuenta por parte de los fiscales posibles atenuantes, como la circunstancia de marginalidad, de ignorancia, de pobreza extrema, e inclusive circunstancias que generen un miedo insuperable o una insuperable coacción ajena, ¿sí? O errores, o también errores de prohibición vencible, en los cuales exista disminución de pena o invencible. Entonces, lo que sucede es que como el fiscal es autónomo en generar estas imputaciones y en hacer estas adecuaciones típicas, y los hechos solo los hace el fiscal, ¿sí? Cosa que también ya ustedes saben que doctrinalmente eso se ha venido ya empezando a discutir de por qué entonces solo los hechos del fiscal son ciertos y los de la defensa entonces son simples, siempre son mentiras y todos los defensores son desleales, ¿sí? O por qué creer que todo hecho de la fiscalía está bien hecho. Sí, de todas formas es una deducción de los elementos de la fiscalía, es una hipótesis, pero como el problema está que la fiscalía lo realiza, el tema está en que nosotros debemos en algún momento llegar a avanzar en que el juez, principalmente el de garantías, creo yo que puede hacerlo más, sugerir al fiscal, hay circunstancias de atenuación que los elementos podrían presentarse. Yo le sugiero, cosa que no puede hacer el de conocimiento, pero yo sí sugeriría que desde ya y desde este momento, para buscar la aproximación a los hechos ciertos de estos elementos que usted me pone a mí de presente, ¿por qué no usted deduce una marginalidad e ignorancia por ese extremo? Dedúzcala. Es que usted tiene los elementos. ¿Quién dijo que eso lo tiene que deducir solo la defensa? Por ahí hay una sentencia que lastimosamente reiteró Eider, el magistrado Eider, bueno, se me olvida el nombre,
en el cual decía que no, que la ignorancia y marginalidad y pobreza extrema era un tema que tenía que probar la defensa. Eso no es cierto, si en los mismos elementos está y aparece diáfano, como a cuento de que la fiscalía lo puede hacer. Luego, yo creo, Freddy, que, mi humilde opinión, el juez de garantías sí debe tener bastante incidencia en ese aspecto, o sea, no permitir que esas acusaciones así como están pasen de cualquier forma, esas imputaciones, sino, hombre, inquirir al fiscal, porque el juez de garantías no se va a declarar impedido de nada porque ni aprueba ni nada. Es solo como un conducto, como quien dice presta la sala. Hombre, haga esa labor. Diga, mire, de aquí a futuro y para usted hacer preacuerdos inclusive más sencillos, para que la gente se le allane, para que le acepte, para... Yo sé que puede afectar el término de prescripción y tampoco porque no baja mucho el máximo, baja el mínimo, pero para acercar al sentido de justicia. ¿Por qué no, si de los mismos elementos se sabe que es una persona drogodependiente? Hombre, haga la imputación en lo que corresponde, o invito a que en la investigación se ausculte para que en la acusación sí haga ese reflejo, pero para que se eviten esa clase de acusaciones así como irresponsables y abiertas y esperando qué pasa en el juicio. La respuesta, Freddy, es que en muchos eventos de los que tú dices termina sentencia absolutoria. Esa es la respuesta. Espero que te haya gustado la respuesta. El doctor Timo León. Sí, doctor, gracias. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo está, doctor? Bien, gracias. Es que quisiera tener una opinión. Cuando usted hablaba de los grupos delincuenciales organizados y grupos armados organizados, que el parágrafo 3 del artículo 317A, referido a causales de libertad, le asigna una competencia, por decirlo así, privativa a los jueces de control de garantías de la ciudad o municipio donde se formuló la imputación y donde se presentó o donde deba presentarse el escrito de acusación. Lo planteo porque es que, pues al parecer no es como tan clara, porque está bien, si la libertad de esos miembros se solicita ante el juez de garantías del municipio donde se formuló la imputación, bueno, perfecto, es simplemente identificar dónde se hizo el acto y allí entonces deberá solicitarse la libertad por vencimiento de términos. Pero cuando dice y donde se presentó o donde deba presentarse el escrito de acusación, entonces tendríamos que si el escrito ya de acusación se presentó, perfecto, entonces sería allí. Pero, ¿qué pasa si no se ha presentado el escrito de acusación, sino que se va a presentar y se tiene que presentar en algún lugar? Entonces, ahí podría presentarse como un conflicto de competencias negativo, porque el juez donde formula la imputación va a decir, pues aquí sí se formula la imputación, pero es que la acusación se va a presentar en tal municipio por competencia. Entonces, bueno, eso puede decir el juez con jurisdicción donde formula la imputación. Y lo mismo puede decir el juez de aquel municipio donde deba presentarse la acusación, porque es que dicen, no, pues que la formulación de la imputación se hizo allá en el municipio X, entonces es allá donde debe presentarse la solicitud por vencimiento de términos. Entonces, ¿qué opinión usted tiene en relación con esa interpretación del parágrafo 3, doctor? Gracias, doctor Timo León. Pues yo digo que esa causal de libertad, digamos, no es de las muy comunes, porque se referiría a la del numeral cuarto, y la fiscalía tiene 400 días para saber si presenta acusación o no. Yo sé que puede ocurrir por varias circunstancias. Por ejemplo, la fiscalía pidió preclusión y el juez después de mucho tiempo y el tribunal negó la preclusión, entonces ahora tiene que presentar escrito. Sí, ese podría ser un ejemplo, porque no creo que existan fiscales que se demoren más de 400 días presentando el escrito.
Pero si ocurriera, yo haría lo siguiente, y ahí sí cojo la practicidad del doctor Juan Carlos Socha, que me ha enseñado durante muchos años que nos llevamos conociendo, y sea práctico. Se le pregunta al fiscal. La solicitud de libertad la pidió Ministerio Público, la defensa. Entonces se le pregunta al fiscal, ¿usted cuándo va a presentar el escrito y dónde lo va a presentar? No, que yo lo voy a presentar aquí. ¿Alguien tiene alguna oposición a ello? No, entonces se hace. Pero si el fiscal dice, no, yo lo voy a presentar en otro lado, entonces usted abre el debate. ¿Alguien tiene una oposición? Sí. Entonces depende. Si todos están de acuerdo, usted define la competencia enviándolo al que todos están de acuerdo que debe ser el juez de garantías. Si están en desacuerdo, usted lo envía al superior común del desacuerdo, del suyo, y el que supuestamente debe conocerlo, y lo envía al superior común, bien sea a un circuito, a un tribunal o a la corte. Pero considero que la norma no lo dice, pero usted, como la corte sí ha dicho que se tiene que generar un contradictorio, usted genera el contradictorio diciendo, bueno, escrito no hay, y listo. Entonces, fiscal, ¿dónde lo va a presentar? Y a partir de esa información, genera el contradictorio. Como usted no tiene que tomar ninguna decisión, si quiere usted hacer alguna observación, eso es cuento suyo, pero si no lo quiere hacer, es perfecto. Entonces, si todos están de acuerdo en que usted es el competente, hágala. Si todos están de acuerdo en que otro es el competente, envíelo para allá. Pero si hay desacuerdo, así sea de uno de las partes intervinientes o usted, envíela al superior común. Eso es lo que creo, doctor Timo León. Bien, muchas gracias. Con todo gusto. Bueno, ¿alguna otra intervención o damos por clausurada el conversatorio del día de hoy? Juan Carlos, quedaría pendiente propuesta de tema para el conversatorio entrante. Eder, Sí. Eder. Para el conversatorio del próximo mes, del mes de julio, en el tribunal estábamos pensando, Eder, le vamos a dar la palabra a Eder. Eder, bien pueda. Gracias, doctor. Dos cositas sencillitas. Una, leyendo aquí los juiciosas diapositivas del doctor Luna, encuentro que como está de actualidad este tema de las protestas y los diferentes hechos sucedidos y los vandalismos, y ha habido homicidio y ha habido de todo en las protestas, pues solo como un comentario al margen, esos artículos entre el 277 al 284 del Código Penal de 1837 pareciera definir mucho mejor hoy la situación de lo que pasa en estas marchas que la misma descripción penal que tenemos hoy para el concierto para delinquir, con lo cual se está judicializando este tipo de eventos. Solo voy a leer un solo articulito. Dice, es cuadrilla de malhechores toda reunión o asociación. Es decir, basta que se reúnan en un solo momento para hacer tales cosas y no necesita obligadamente la asociación o la permanencia o la preexistencia de un grupo para realizar toda esa serie de cosas que dice allí. De suerte pues que no en vano mucha tela ha corrido y mucha agua ha corrido entre 1837 y la fecha, pero uno lo que ve venir con la forma que se está judicializando y las famosas marchas es que ante la ausencia de unos tipos específicos frente a lo que está sucediendo, se están permitiendo ligerezas con ese tipo de interpretación o de imputaciones con ese tipo de situaciones, con los eventos que han venido sucediendo. Entonces, se me ocurre una pregunta, doctor, y es específicamente esta. Como uno de los elementos o los elementos básicos del concierto para delinquir son el acuerdo de voluntades, que usted dice que no tiene que ser pues una sociedad pactada, que simplemente basta que se infiera de algunos hechos. Eso no tiene que ser una escritura ni nada, ni mucho menos. Que exista el acuerdo de voluntades, que los delitos sean indeterminados o determinables, la permanencia, la duración sustantiva y los otros elementos. Pero se me ocurre preguntar una cosa. ¿Qué pasa, doctor, si en una
imputación, la Fiscalía se permite, digamos que tratar de probar el acuerdo de voluntades, pero también se dedica a determinar delitos por participante. Es decir, lleva a 20 personas a judicializar, pero dice, estas 15, este hizo esto, este hizo esto, este hizo esto. Ahí me perdí un poquito. ¿Cuál sería la manera de proceder? Porque pensaría yo uno, entonces aquí se está yendo a determinar delitos, estaría mostrando esa famosa coautoría, pero empezó por concierto, ahí me enredé un poquito. ¿Cuál serían los pasos a seguir si en determinado momento la Fiscalía, con el ánimo de judicializar, por ejemplo, una manifestación o unos disturbios por cualquier hecho público, pasa ya a determinar delitos de las personas que supuestamente hacen parte del grupo? Esa es la pregunta. Te agradezco, doctor Eder, la pregunta, porque es bien interesante y es de índole procesal, lo que decíamos al principio, como que también podemos abordar. Es común lo que tú dices, inclusive es el deber ser es ese. O sea, el juez de garantías debe exigir al fiscal que deslinde la imputación fáctica o creación de hipótesis fácticas, y eso sin ninguna pena ni ni resquemor de que le hagan mala cara o que lo miren feíto o que se indignen. No, el juez tiene que ser un entrometido en ese tema si se da cuenta que se está haciendo mal. Le tiene que decir, fiscal, yo sí le pido que los hechos se pueden formular, pero de los hechos debe extraer las hipótesis fácticas de cada especie delictiva que usted va a imputar. Entonces, si hay unos hechos relativos al concierto para delinquir, generalmente esos hechos vienen así, que en tal lugar o en tal región, de tal mes a tal mes, operó o sigue operando, operó generalmente, porque ya hay capturas, un grupo delincuencial compuesto por 30 o 4 más personas, de particulares, servidores públicos, llamados o autodenominados los garbanzos. ¿A qué se dedicaban? Se dedicaban al transporte de combustible de 2 válvulas, del oleoducto de Ecopetrol llamado, no sé, Cifra 1, y se dedicaban también al comercio de armas y las labores, y el grupo está conformado así, un líder llamado yo no sé quién, una persona que financia, que se llama de tal forma, otras personas que son los que prestan las motos y las armas, que se llaman tal cosa, hay 3 policías de carreteras que se llaman así, 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 un concejal que se llama así, y la labor de cada uno es la siguiente, el rol de cada uno es el siguiente. Los concejales llaman a los policías para que permitan que transiten los vehículos, los camiones y no los detengan. Que los policías de carretera escoltan a los camiones y hacen que pasen los retenes sin que nadie los detenga. Que los pimpineros, alguna cosa, son los encargados de llenar las cisternas. Que los conductores son los encargados de llevar tantos galones y tantos camiones de tal lugar a tal otro. Que los extractores son las personas que están allá poniendo como tal la válvula de manera artesanal. Entonces se tiene que determinar cada una de las funciones y de las labores, y mira que ahí están compuestos. Ahora, si a partir de ese contexto fáctico se van a desprender otros delitos, cada uno de esos delitos debe estar individualizado fácticamente. Por ejemplo, los policías. Entonces los policías, sí que los policías en 3 ocasiones recibieron sumas de dinero. Entonces hay un cohecho. Dice, bueno, que el cohecho propio, entonces que una cisterna tenía dinero y el policía dijo, bueno, ¿yo cómo voy? Y entonces recibió 3 millones de pesos. Y que en otro, entonces, más adelante llegó otro policía y dijo, bueno, a mi amigo sí, pero a mí no. Y ya viene otro en moto, entonces, ¿por qué no me dan 5 millones de pesos? Entonces, que ahí hay una concusión, por ejemplo. Que, no sé, relativo al porte de armas. Que en el porte de armas que se haya capturado a, no sé, a 2 personas con unas armas y la captura fue ilegal, por ejemplo.
pero que sí tenían estas armas. El apoderamiento de hidrocarburos, algunos por receptación de hidrocarburos, otro por apoderamiento de hidrocarburos. Ya sería con circunstancias de tiempo, modo y lugar, por ejemplo, 3 personas apoderadas de hidrocarburos, tantos galones, consistente en, no sé, gasolina natural o gasolina marcada con marcador de Ecopetrol o crudo, y en tal punto, y receptación. Entonces, 3 personas, 2 iban manejando y uno en una moto cuidando, iban en un camión de un lado a otro, custodiando una cisterna con crudo que habían sacado de un pozo llamado Machín, vulgarmente, en tal lugar. Entonces, si te das cuenta, hay un contexto, pero a partir del contexto eso no suprime la obligación del fiscal de circunstanciar cada una de esas conductas determinables de las que hablábamos y responsabilidades individuales. No por el hecho de pertenecer al grupo, todos van a responder de todo eso y cada uno de los delitos derivados del mismo. Espero, doctor Eder, haya ayudado a la respuesta ofrecida. Doctor, muchas gracias. A usted. Muchas gracias, Andrés, por la magnífica charla que nos ha dado esta tarde en el conversatorio. Quedamos gratamente agradecidos. Y tiene el uso de la palabra John Jairo para que clausure y hablemos del tema del próximo conversatorio. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Andrés. Gracias, Juan Carlos. Pues hemos estado pensando para el próximo conversatorio hablar de lo que tiene que ver con la introducción o el manejo de la evidencia y de la prueba documental en la audiencia de juicio oral, para lo cual inclusive habíamos pensado en la posibilidad de hacerlo presencial. No sabemos pues en qué condiciones podamos estar de aquí a dentro de un mes, pero oportunamente creo que les estaremos informando a ustedes si lo seguimos haciendo virtual o tratamos de hacerlo mixto, digamos, algunos que podamos estar presenciales y otros virtuales, como tratando también ya de ir regresando a cierta normalidad. Ese es el tema que queremos tratar por parte de la Sala Penal y los esperamos entonces a todas y a todos para que hagamos parte de él. Insistimos, ya les informaremos en qué modalidad lo tendremos que hacer. Andrés, muchísimas gracias por su colaboración. Como siempre, muy interesante sus planteamientos, nos ilustran muchísimo y pues obviamente también nos dejan otras inquietudes que ya reflexionaremos y resolveremos en los momentos oportunos. Muy amable, Andrés. Doctor John Jairo, gracias a usted, al doctor Juanca y a todos, compañeros. Feliz tarde. Gracias por todo. Hasta luego. Compañeros, esté muy bien. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Hasta luego a todos. Feliz tarde. Feliz tarde a todos. Felicidades. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Feliz